No naciste para temblar, pero mírate ahora. Te encoges antes de que la vida siquiera te golpee. Pides perdón por ocupar espacio, y a tu duda la llamas humildad. En algún momento del camino, te enseñaron que sobrevivir significaba someterte, que cuanto menos ruido hicieras, más seguro estarías, que ser fuerte era peligroso, y ser débil, admirable. Ahora llevas la debilidad como un escudo, la defiendes, la cubres con palabras como bondad y empatía. Pero Maquiavelo diría que eso solo te hace más frágil. Él no glorificaba el dolor, lo analizaba. Sabía que un líder se forja en el fuego, no en la comodidad, porque la debilidad no es falta de fuerza, es la presencia del miedo, en tus decisiones, tu voz, tu silencio. El príncipe, decía, debe aprender a no ser bueno, a mandar, no suplicar, a actuar, no justificar. Porque al mundo no le importa lo que quisiste decir, solo le importa lo que lograste hacer. Antes de profundizar en lo que reveló Maquiavelo, asegúrate de suscribirte a este canal. Esto no es consuelo, es claridad despiadada. ¿Quieres ser poderoso? ¿Quieres ser inquebrantable? Entonces, tu yo débil debe morir, porque mientras siga vivo, elegirá la debilidad por ti. Todos quieren parecer buenos, pero muy pocos entienden lo que esa palabra realmente cuesta. Nos enseñaron que ser bueno es ser dócil, que ser amable es no hacer daño, que ser moral es obedecer. Pero Maquiavelo vio a través de esa ilusión. Observó cómo el mundo premiaba a quienes fingían virtud y destruía a quienes la vivían de verdad. En el mundo real, la bondad sin poder es una sentencia de muerte, porque en el momento en que tu virtud deje de ser útil, te traicionarán. Celebrarán tu paciencia hasta que necesiten agresión. Aplaudirán tu honestidad hasta que amenace su control. Amarán tu silencio hasta que te declaren irrelevante. Y cuando llegue ese momento, ninguna cantidad de bondad podrá salvarte. Maquiavelo escribió: el hombre que siempre quiere actuar con bondad está destinado al fracaso, porque cuando sirves al ideal de ser bueno, traicionas la realidad de ser fuerte. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No es la crueldad, es la claridad. Sé bueno cuando sirva a una estrategia mayor. Sé amable cuando fortalezca tu posición. Pero nunca, nunca seas ingenuo. La ilusión de la bondad es la mentira más peligrosa que puedes vestir, porque no oculta tu debilidad de los demás, solo de ti mismo. ¿Y el mundo? No le importa cuán puro fuiste, solo cuánto poder tenías cuando finalmente llegó la tormenta. El miedo es más antiguo que el lenguaje. Formó la columna vertebral antes que la palabra. Y a diferencia de la bondad, el miedo no miente. Puedes fingir compasión, puedes fingir humildad, pero no puedes fingir dominio. Maquiavelo lo entendió. Para gobernar a los hombres, debes hablar con la única voz que nunca ignoran: el miedo. No el terror, no el sadismo, sino ese miedo que impone respeto incluso en el silencio. Él escribió: es mucho más seguro ser temido que amado, si no puedes ser ambos. ¿Por qué? Porque el amor es frágil, emocional, condicional. Se rompe fácil por celos, resentimientos o debilidad. Pero el miedo es duradero. Soporta la decepción, sobrevive a la traición, recuerda el poder. Tener miedo no significa ser cruel. Significa establecer límites que no se doblan. Significa consecuencias sin discusión. Significa que ellos saben: hay una línea que jamás deben cruzar. Y si lo hacen, no serán palabras las que respondan. Por eso, los verdaderamente fuertes son serenos, porque el miedo ya habló por ellos. Si quieres borrar tu debilidad, primero entiende esta ley: si la gente no teme violarte, no respetará obedecerte. Haz que sientan tus límites antes de que prueben tu silencio, que tu poder se perciba,
incluso cuando callas. El mundo no escucha súplicas, escucha presencia. Y en esa presencia deben sentir. Si lo traiciono, algo se rompe. Eso no es oscuridad, eso es supervivencia. Vivimos en una era que disfraza la debilidad como virtud, donde decir no puedo se celebra, donde la fragilidad se premia más que la fuerza. La sociedad moderna te enseña a rendirte con estilo. Te dice que ser vulnerable es suficiente, que sentir es más importante que resistir, y mientras más roto estés, más atención recibirás. Pero Maquiavelo nunca habría aceptado eso. Él entendía que el poder no se gana llorando, se toma. Y si tú no estás dispuesto a forjarte con hierro, otro lo hará y te dominará sin culpa. Hoy, el débil exige respeto sin demostrar mérito. Pide espacio sin demostrar fuerza. Grita por empatía mientras niega la disciplina. Pero en el mundo real, la vida no responde al llanto. Responde al peso, a la firmeza, al que impone presencia sin necesidad de gritar. Y aquí está la trampa más peligrosa. La debilidad no solo se tolera, se idolatra. El más quebrado, el más ruidoso, el más confundido es elevado como ejemplo. Mientras el que se mantiene firme, el que no cede, es llamado frío o cruel. Maquiavelo diría, el que no impone respeto será ignorado incluso cuando ruegue. Por eso debes arrancar esa falsa humildad. No viniste al mundo a ser invisible, viniste a dejar huella. Y si el precio es ser temido antes que amado, que así sea. En un mundo donde la debilidad es adorada, tu fuerza será considerada una amenaza. Y eso es perfecto, porque los que más tiemblan siempre odian al que jamás se dobla. El poder verdadero nunca se muestra entero. El que alardea revela su punto débil. El que presume fuerza ya teme perderla. Maquiavelo lo sabía. El príncipe debe parecer compasivo, fiel, humano, pero actuar como le convenga al poder. Traducción: sé máscara, sé sombra, sé veneno envuelto en miel. Los hombres no temen lo que pueden leer, temen lo que no entienden, temen al que calla mientras observa, al que sonríe pero nunca revela el filo detrás de los ojos. Ocultar el poder es una estrategia, no una cobardía. El león ruge, pero el zorro espera, y cuando el león cae por exceso de ruido, el zorro sobrevive. Hoy vivimos rodeados de ruido, de gente gritando su dolor, su ira, su fuerza supuesta, pero el que realmente manda permanece silencioso, se mueve sin ser visto, hace sentir su voluntad sin necesidad de explicarla. Ocultar tu poder no significa negar tu fuerza, significa protegerla, pulirla en privado, mostrarla solo cuando es imposible ignorarla, porque el día que la uses, nadie debe estar preparado. Y cuando te pregunten de dónde salió ese dominio, sonreirás, porque mientras ellos hablaban, tú te forjabas. El mundo teme al que parece amable, pero no vacila en imponer. El que no necesita amenazas, porque su sola presencia es una advertencia. Así se domina. No con ruido, con misterio. Oculta el filo, pero afílalo cada día. La compasión puede ser virtud, pero también puede ser jaula. El mundo te dice que ser bueno te hará fuerte, pero lo que no te dicen es que esa bondad mal dirigida te hará débil, manipulable, predecible. Maquiavelo no despreciaba la compasión. La entendía como una herramienta, no como una obligación. El príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la situación lo exige. Esa línea lo cambia todo. Porque en un mundo donde cada emoción es exhibida como trofeo, el que sabe reprimir su compasión en el momento clave tiene el poder de decidir quién vive y quién cae. Romper la compasión no significa volverse cruel. Significa poner límites. Significa cortar la cuerda cuando la otra persona ya no quiere subir. Significa negar el perdón cuando el daño es intencional. Significa dejar de cargar con los errores ajenos.
La mayoría fracasa porque no sabe decir basta, porque su compasión no tiene fronteras, y quien no tiene fronteras es invadido. Maquiavelo te enseñaría esto. El que no sabe cerrar el puño cuando el momento lo exige, perderá todo lo que ama, porque el mundo respeta al que protege lo suyo, no al que lo ofrece como sacrificio. Tu compasión debe ser un privilegio, no una moneda común. Dásela solo al que ha demostrado merecerla. Y cuando llegue el momento de ser firme, no tiembles, porque dudar te hará rehén de tu propia humanidad. Recuerda, el que no sabe endurecer el alma, acabará sirviendo a quienes sí lo hicieron. No es el mundo el que te detiene, no es la traición, no es la pobreza, no es la injusticia, es tu reflejo, tu debilidad maquillada de bondad, tu miedo disfrazado de humildad, tu necesidad constante de aprobación. Ese tú, el que duda antes de actuar, el que pide permiso para existir, el que quiere que todos lo comprendan, es el verdadero enemigo. Maquiavelo lo sabía. El hombre que no gobierna sus impulsos será gobernado por los de otro. ¿Y tú? ¿Quién gobierna tu mente cuando callas lo que sabes que debes decir? ¿Quién manda cuando postergas, cuando tiembla tu voz, cuando te arrodillas sin que te lo pidan? Es tu reflejo débil, ese tú blando que heredaste de 1000 frases vacías. Sé paciente. Todo llega solo. El tiempo pone a todos en su lugar. Mentiras dulces, forjadas para que nunca seas amenaza. El enemigo no está afuera. Está ahí, esperando que vuelvas a dudar, que justifiques la mediocridad, que pongas a los demás primero, otra vez. Pero tú ya lo has visto, lo has sentido. Ese impulso interior que dice, no más, ese no es orgullo, es el nacimiento del poder. Destruye ese reflejo frágil, quiebra su voz con tu determinación. Haz que tema cuando te veas al espejo. Haz que entienda que su era terminó, porque no puedes conquistar el mundo si no conquistas primero al que vive dentro de ti. Y cuando lo hagas, nadie allá afuera podrá tocarte. El que pide, ya perdió. Porque al pedir, entregas algo invisible pero irreemplazable, tu posición. Maquiavelo jamás habría pedido respeto, ni apoyo, ni reconocimiento, porque el que sabe mover los hilos no necesita hablar. Los débiles ruegan. Los poderosos manipulan la estructura para que lo que desean les llegue sin suplicar. ¿Quieres respeto? No lo pidas. Crea distancia. Hazte inaccesible. Que tu presencia sea tan escasa como valiosa. ¿Quieres atención? No la mendigues. Desaparece. Y observa cómo los que antes te ignoraban empiezan a buscarte. ¿Quieres poder? No lo reclames. Haz que los demás dependan de ti. Haz que sus planes colapsen sin tu aprobación. Los que ruegan se convierten en sombras. Los que se posicionan en centro de gravedad. Maquiavelo lo sabía. La percepción lo es todo. Y quien controla la narrativa, controla el resultado. Cuando hables, que sea poco. Cuando entres, que se note. Cuando tomes, que parezca que fue ofrecido. El arte de hacer que te den lo que quieres, sin siquiera extender la mano, es el arte del poder invisible. Porque cuando te lo entregan por voluntad, no lo cuestionan. Y cuando no lo cuestionan, permanece. Así que entierra ese impulso de pedir, rompe esa necesidad de aprobación y aprende la ley secreta. Si algo vale la pena, haz que venga a ti. Y si no lo hace, nunca lo necesitaste. Que te subestimen. Es un arma. Y si sabes usarla, es la más letal. El error más común del hombre débil es querer demostrar su poder demasiado pronto. Querer que lo vean, querer que lo reconozcan, querer gritar, yo también valgo. Pero Maquiavelo sabía lo contrario. El poder real es el que nadie ve venir hasta que ya es tarde. Déjalos pensar que eres débil. Déjalos pensar que no entiendes. Déjalos reír. Porque mientras lo hacen, te muestran sus cartas, te confiesan sus debilidades,
te abren las puertas, creyendo que no representas amenaza. Ahí es donde ganan los que piensan, los que observan, los que entienden que el orgullo es una carga, pero el silencio es una daga escondida. No luches por impresionar, no corras por demostrar. Haz que se relajen en tu presencia, haz que bajen la guardia, haz que te miren como inferior, y entonces actúa. Nadie se protege de un peón, pero si el peón tiene visión, puede atravesar el tablero entero y coronarse como rey. Ser subestimado no es humillación, es camuflaje, y los más peligrosos del mundo son los que saben fingir que no lo son. Así que no te enfades si te miran por debajo del hombro. Sonríe, porque cuanto más baja es la expectativa, más brutal será el impacto. La crueldad no es un defecto, es una herramienta, y como toda herramienta peligrosa, debe usarse con precisión, o destruirá al que la empuña. Maquiavelo no era un monstruo, era un cirujano de la realidad humana, y él sabía que en ciertas situaciones la crueldad justa es la única vía para imponer respeto. No se trata de sadismo, no se trata de brutalidad desmedida, se trata de demostrar, una vez, de forma clara y definitiva, que no serás cruzado sin consecuencias. Un castigo ejemplar, un límite inviolable, un acto quirúrgico que resuene en la mente de todos, sin necesidad de repetirlo. Porque si tienes que imponer respeto todos los días, ya lo perdiste. El truco no es ser cruel todo el tiempo, es serlo cuando más marca deja. Es golpear una sola vez, pero que esa vez se recuerde por años. Crueldad con propósito, controlada, temprana y pública. Así se impone el orden, así se mantiene la autoridad, así se disuade sin hablar. El débil duda, el sabio actúa y luego calla. Porque no hay poder más respetado que el de aquel que no quiere destruir, pero puede hacerlo si se le fuerza. Así que entierra la idea de ser siempre bueno. Haz las paces con tu lado oscuro y aprende lo que Maquiavelo sabía. Una sola dosis precisa de crueldad puede evitar 1000 conflictos futuros. Ser transparente es un suicidio estratégico. La gente cree que para ganar respeto debe mostrarse tal como es, pero Maquiavelo sabía, ser predecible es ser vulnerable. Cada detalle que los demás conocen sobre ti se convierte en una palanca que pueden usar en tu contra. Tus gustos, tus hábitos, tus emociones, tus principios, todo lo que revelas es munición. Por eso, el sabio jamás se deja leer del todo. Habla, pero no dice. Actúa, pero no se define. Está presente, pero jamás expuesto. ¿Quieres ser respetado? Entonces, sé un enigma. Que tus aliados no sepan qué tan lejos estás dispuesto a llegar. Que tus enemigos no sepan qué tan poco te afecta su ataque. Que nadie sepa si estás celebrando o planeando venganza. Porque cuando no pueden anticiparte, te temen. Y cuando te temen, te respetan. Incluso el silencio, cuando viene de alguien indescifrable, pesa más que 1000 discursos. Es una presencia que no puedes ignorar, un eco que no cesa, una sombra que no se disuelve. No expliques tus movimientos, no justifiques tus decisiones, no reveles tus verdaderas motivaciones. Haz que el mundo se pregunte siempre, ¿qué está pensando? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué lo hizo? Ese misterio no es vacío, es poder puro, porque en la niebla de lo desconocido es donde el miedo florece y el respeto nace. La mayoría habla para defenderse, para explicarse, para parecer más grandes de lo que realmente son. Pero Maquiavelo sabía, el silencio bien usado es una espada envainada. Callar no es rendirse, es esperar el momento exacto donde hablar realmente corta. Cuando discutes, das información. Cuando justificas, revelas tus dudas. Cuando te enojas, exhibes tus puntos débiles. El verdadero poder está en dominar la lengua. No porque no tengas que decir,
sino porque tu silencio impone más que cualquier argumento. Observa, el que calla cuando todos gritan, se convierte en el centro del miedo. Todos quieren saber qué piensa. Todos proyectan en él sus propios temores. Y eso es poder puro. Dejar que el otro imagine tu golpe, sin necesidad de darlo. No respondas al insulto. No expliques tu estrategia. No declares tus emociones. Hazlo con hechos. Hazlo con decisiones. Hazlo con el cambio de clima que provoca tu presencia, porque cuando hablas menos, cada palabra pesa, cada frase perfora, cada pausa es un arma. El poder no siempre grita. A veces, mira en silencio y decide. Y mientras los demás discuten, se desgastan y se exhiben, tú sigues ahí, intacto, inescrutable, esperando el momento perfecto para hablar y acabar con todo en una sola frase. Hablar bien es una habilidad, pero callar a tiempo es una señal de mando. La verdad es un lujo, la mentira, un arma. Maquiavelo no lo decía para justificar la traición, sino para recordarte algo brutal. La política, el poder, la vida, se ganan con percepción. Y si quieres tener ventaja sobre otros, debes entender esto. El que controla la percepción, controla la realidad. ¿Quieres liderar? Decepciona con intención. Haz que crean que eres débil y ataca cuando bajen la guardia. Haz que crean que te importa y observa cómo se relajan justo antes del golpe. La ilusión no es cobardía, es dominio superior. El pez no muerde el anzuelo por hambre, sino porque cree que es real. Así también caen los ingenuos. El error está en pensar que la autenticidad es sagrada, que hay que ser uno mismo todo el tiempo. Pero el que es siempre transparente termina gobernado por aquellos que saben disfrazarse. Una máscara bien usada vale más que 1000 verdades desnudas, porque la verdad sin estrategia te convierte en mártir, y la mentira con dirección te convierte en rey. No es traición si es parte del plan. No es engaño si es para conquistar. Eso sí, quien juega este juego debe ser frío, paciente y letal. Porque si la mentira se descubre antes de tiempo, te hundes. Pero si la manejas con arte, serás siempre un paso más adelante. Maquiavelo escribió: el príncipe debe aprender a ser zorro y león. Pero hay un tercer animal más peligroso, el lobo vestido de oveja, invisible, infiltrado, letal. Porque el verdadero poder no necesita reconocimiento, solo necesita acceso, y el lobo que se disfraza de cordero entra al rebaño sin levantar sospechas, y elige a su víctima, con tiempo. En este mundo, los poderosos no siempre son los más fuertes, son los más intocables, los que no parecen peligrosos hasta que ya es demasiado tarde. El arte no está en dominar por miedo, sino en ser subestimado. El más mortal es aquel que nadie ve venir, que ríe con todos, que escucha más de lo que habla, que nunca discute, pero nunca olvida. El que se disfraza de débil puede entrar donde los fuertes no caben. Puede sobrevivir al fuego, esperar en la sombra y atacar justo cuando el enemigo se siente seguro. ¿Quieres mantener tu poder? No lo exhibas, disfrázalo, camina como ellos, habla como ellos, pero piensa como el estratega que ya tiene el mapa completo. Porque una vez que estés dentro, y todos crean que eres uno más del rebaño, nadie sabrá qué pasó cuando empiecen a desaparecer los corderos. Y ahí, sin levantar la voz, sin pedir permiso, te convertirás en lo que todos temen, el que controla sin ser visto. Hay dos tipos de personas, las que reaccionan y las que esperan. El débil golpea en caliente. El estratega congela su ira y la sirve cuando ya nadie la espera. Maquiavelo no creía en el perdón como virtud universal. Creía en la utilidad. Si perdonar fortalece tu poder, hazlo. Si vengarte con precisión quirúrgica te coloca por encima, entonces espera
calcula y ejecuta. El problema del impulsivo es que se muestra, grita, se desespera y revela su plan antes de tiempo. Pero tú debes aprender a mantener el rostro impasible, aunque por dentro esté ardiendo. Eso es poder real, no la emoción que estalla, sino el control absoluto que decide cuándo, cómo y con qué intensidad golpear. Tu enemigo te subestima cuando cree que no responderás. Ahí es donde nace la ventaja. Ahí es donde tu silencio se convierte en amenaza y tu paciencia en castigo lento. La venganza no es rabia, es restauración. No es para sanar tu ego, es para recordar al mundo que nadie te toca sin pagar un precio. Porque el respeto que nace del miedo dura más que el afecto mal entendido. Y cuando actúes, no expliques, no te justifiques, no busques testigos, hazlo limpio, silencioso y definitivo. Y que la próxima vez que alguien piense en dañarte, recuerde que tú no gritas, tú esperas y destruyes. ¿Quién manda de verdad? No siempre es el que firma los decretos, ni el que sale en las fotos, ni el que se sienta en el trono. Muchas veces es el que susurra en el oído correcto en el momento exacto. Maquiavelo sabía que el poder real no siempre tiene nombre, tiene influencia. Y los que entienden eso no buscan tronos, buscan palancas. El que gobierna sin cargo puede moverse libremente, sin responsabilidad directa, sin ser blanco de ataques, sin la presión del juicio público. Mientras los demás compiten por títulos, tú cultivas lealtades. Mientras ellos se exponen, tú te arraigas en los lugares donde las decisiones nacen. No necesitas un puesto para tener poder. Necesitas posición estratégica. Eres el que resuelve sin levantar la voz, el que propone sin que parezca una orden, el que conecta a los que no sabían que necesitaban encontrarse. Y cuando llega la crisis, todos miran al que tiene el cargo, pero acuden al que tiene el control. Esa es tu ventaja. No puedes ser derrocado, porque nadie sabe que reinas. Eres el arquitecto detrás del poder, el autor sin firma, el alma de la estructura. Y si algún día necesitas ocupar un cargo, ya estarás gobernando desde antes, porque el mundo siempre ha sido dirigido, no por los que gritan más fuerte, sino por los que entienden el mapa completo y lo editan en silencio. Borrar tu debilidad no es gritar que eres fuerte, es convertirte en alguien que ya no la necesita. No necesitas demostrar nada. Cuando lo has perdido todo y aún sigues de pie. Cuando nadie vino a salvarte y tú mismo te reconstruiste. Cuando entendiste que el respeto no se pide, se impone con presencia. Maquiavelo no escribió para los cómodos, escribió para los despiertos, los rotos que decidieron levantarse con filo en la mirada. Los que cambiaron la pregunta ¿por qué yo? Por ¿hasta dónde puedo llegar si dejo de temer? Porque el mundo no te debe nada, y no te dará nada sin costo. Pero tú ya no eres el mismo. Tu debilidad ha muerto en este camino silencioso, en cada noche que no lloraste por orgullo, en cada traición que no te rompió, sino que te refinó. Y ahora, cuando entras a un lugar, no necesitas hablar. Tu sola presencia recuerda a los demás que el verdadero poder camina solo. Así que no vuelvas a mendigar respeto. No bajes la mirada. No expliques tu valor a quienes no tienen ojos para verlo. Tú no estás hecho para encajar. Estás hecho para desordenar lo establecido. Tu nuevo lenguaje es el silencio fuerte, la mirada que pesa más que 1000 discursos y la calma del que ha enterrado su antigua versión y ha vuelto con hambre de todo. Y si algo debe quedar de este video, que sea esto. Borrar tu debilidad no es esconderla, es enfrentarte a ella hasta que se rinda y te obedezca. Si esto resonó contigo, si sentiste que algo en ti se alineó en medio de estas palabras, suscríbete, no por moda, sino porque aquí estamos construyendo un ejército silencioso de los que ya no tiemblan. Tu transformación comenzó aquí. Haz que cuente.